Bueno, estábamos comentándoles que agradeciendo la invitación acá y estamos prácticamente listos para hablar de este tema, de lo que es la transposición mental. Y entonces eh, tenemos básicamente que hablábamos de la importancia de hacer mood en nuestros eh, aparatos. Es decir, les estaba yo comentando que de repente el micrófono capta cualquier sonido y también evidentemente la cámara nos va a restar un poquito de la señal. Así que les pido de favor que si los podemos apagar y entonces también si quieren tener alguna duda, alguna pregunta, pues sabemos que lo podemos hacer prácticamente después de, nuestro, de nuestra presentación para que al final tengamos eh, pues una especie de contribución y discusión y todo eso, de acuerdo a las observaciones que ustedes vayan teniendo. Les comento, bueno, yo he tenido como algunos de ustedes que ya nos conocemos personalmente y los que aún no tenemos la oportunidad de conocernos. He tenido la oportunidad de estar en diferentes países y en diferentes foros, dando cursos, eh, tanto informativos como formativos. Y de alguna manera esto me ha permitido eh, hacer un análisis crítico de lo que uno va haciendo día a día en su consulta y poder eh, fortalecer la parte clínica que se lleva día a día, ¿no? Eh, Aquí les muestro algunos de siempre les muestro, trato de mostrar algunas de las fotografías de todos los cursos o de parte de los cursos que he tenido la oportunidad de dar y de diferentes sistemas, de diferentes tópicos en la ortodoncia, hablando específicamente del sistema Damon, por ejemplo, pues ya tengo pues más de 15 años enseñando y utilizando el sistema y compartiendo las bondades en el ámbito clínico y también los tropiezos, ¿por qué no?, que se han tenido de acuerdo a la evolución del propio sistema. Y además, sintiendo la necesidad de ir evolucionando de alguna manera y retomando las ventajas y de qué manera aprovechar justamente eh, este bracket en el ámbito clínico de la manera rutinaria en el consultorio. Les comento, cuando empezamos a hacer lo del sistema Damon y todo, pues se pensaba que era un sistema el cual no se debían de hacer extracciones y algunos que me han escuchado en alguna participaciones de forum siempre he pensado que eso tiene que ver con la responsabilidad del diagnóstico y he mostrado pláticas y por muchos años tratando de hacer más evidente la parte de la responsabilidad del sistema como tal, pero la responsabilidad del diagnóstico principalmente para la decisión de quitar o no quitar dientes. De tal suerte que eh, la parte en la que a mí me gusta enseñar el sistema es netamente viendo el comportamiento clínico y las ventajas que puede ir teniendo, pero también esclarecer algunos de los tropiezos que quizá se ha tenido por mucho tiempo, el quizá dar algunas otras responsabilidades al propio sistema y tratar de también quitar eh, esos paradigmas de secuencias de arcos específicamente y de ver qué ventajas nos tiene un sistema y cómo lo podemos aprovechar de una manera sin que suene o que sea como una receta de cocina como tal, unas indicaciones, porque sabemos que la ortodoncia no es así. La ortodoncia
curiosamente es otra cosa. La ortodoncia es un parámetro mucho, mucho más grande que pensar en una secuencia de arcos o pensar que un bracket nos va a venir quizá a solucionar muchas cosas, nos ayuda mucho y nos apoya en muchas situaciones. Por eso es que evidentemente el bracket, específicamente de Damon, ha venido a retomar y a repuntear, hacer un movimiento específicamente en las propuestas de la ortodoncia. Sin embargo, habría que pensar cómo aprovechar todos estos rubros para que nosotros al final mejoremos nuestra práctica. Si bien nos adentramos a lo que es el tema, ¿cuántas veces no nos llegan pacientes a edades cortas, a edades tempranas, y tenemos la disyuntiva de elegir si el tratamiento lo llevamos a cabo con ortopedia funcional, por ejemplo, ortodoncia interceptiva, o entramos directamente a una ortodoncia correctiva? ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado, ¿será el momento de colocar los brackets en estos pacientes, pese a que la apexificación de los dientes no está al 100% formada? Bueno, pues debemos entender también que una de las contraindicaciones fuertes de la ortopedia funcional es justamente el apiñamiento. Y muchas veces es muy claro en la parte clínica encontrar pacientes ya con apiñamiento clínico muy evidente. Sin embargo, cuando llevamos a cabo la revisión radiográfica, bueno, pues podemos darnos cuenta que tenemos un problemita ahí, como un embotellamiento de dientes, y esto pues nos hace la necesidad de empezar a decidir qué hacer. Es decir, si lo empezamos y tomamos mucho tiempo en buscar, por ejemplo, una expansión lenta con unas placas activas, por ejemplo, de Schwarz, a la ortopedia clásica, utilizar algún aparato bimaxilar para ir generando espacios en las arcadas, pues quizá ese tiempo que estamos invirtiendo en eso nos va a consumir un tiempo muy valioso para decidir qué hacer, porque hay una disrupción importante en la cronología, posición de lo que es la propia erupción dental. Y esa presencia dental nos hace de esta manera tan desordenada que tanto los dientes empiezan a tomar e invadir ciertas zonas, pues nos hace meditar qué debemos de hacer. Es decir, si debemos entrar netamente a hacer espacios o hacer un plan específicamente de extracción seriada en su primera fase para que los dientes que están cambiando su erupción, pues, o tienen algún problema con la cronología, etcétera, etcétera, nos haga decidir entrar y a lo mejor, repito, empezar a quitar dientes quizá de la primera dentición, o hacer algún tipo de desgastes o ajustes interproximales a modo de ir acelerando esta presencia dental conforme se debería de haber dado. Sin embargo, a veces los dientes nos permiten el que podamos hacer ciertos movimientos, pero a veces no nos permiten entrar de una manera franca, y entonces terminamos mutilando en este caso a los pacientes, ¿no? Haciendo extracciones. Y la extracción seriada, o por ende, de una manera más temprana, la enucleación, por ejemplo, esa enucleación de dientes también es un tema bien interesante a tocar, porque a veces nos podemos llegar a anticipar a la decisión de quitar algunos dientes, y sin embargo, ya enucleando dientes también podemos interrumpir el desarrollo transversal de los arcos. Así que el tomar en cuenta pacientes, por ejemplo, muchas veces esta posición o esta disarmonía al momento de la erupción, o que los dientes buscan presencia en las arcadas, pues a veces bien nos va, como en el caso anterior, que se ve los dientes encima de los otros, pero no hay interrupción de las imágenes. Sin embargo, aquí, por ejemplo, cuando ya los dientes llegan y tocan o entrevistan alguno de los dientes, la posición ideal para erupcionar, empieza algún tipo de radicular, o en este caso
risoclasias patológicas que pueden llegar a tener o a generar conflictos en la decisión del patrón de extracciones si en vez de quitar dientes temporales empezamos a quitar otro tipo de diente permanente. ¿Cuántas veces no vemos de igual manera la radiografía y en este otro paciente, por ejemplo, vemos más o menos un poco de apiñamiento en el sector medio posterior y de repente decidimos o empezamos a decidir, pues cortamos los dientes y no hay caries interproximales, a lo mejor entre los dientes eh, temporales, o de repente vemos algo de, de abultamiento o sobreposición de las imágenes de los dientes. Sin embargo, sabemos que una radiografía panorámica de repente hoy por hoy nos queda corta al diagnóstico, a lo mejor de la posición más precisa de los dientes. Cuando de repente vemos una imagen sobre otra imagen, podemos también pensar que es un diente que está sobrepuesto en otro porque es la propia toma de la radiografía. Es decir, la radiografía, de acuerdo al viaje que hace la emisión del rayo, pues va siendo en una forma elíptica y los dientes posteriores siempre están sobremontados de alguna manera. Y esto nos puede hacer llegar a pensar que no tenemos tanto problema, pero deberíamos de estar observando también la altura a la que están teniendo los dientes, es decir, no nada más la posición sagital de los mismos, sino la altura, la presencia de la arcada dental a la cual nos vamos a exponer. Sin embargo, vemos el ámbito clínico del caso y decimos, bueno, pues no se ve tanto problema, no se ve tanta demanda de espacio, los dientes temporales en su conjunto se ven bien, se ve que tenemos el respeto de lo que es el leeway, es decir, el espacio que nos queda por la diferencia entre los tamaños dentales que están presentes y los que van a sustituir a los mismos. Entonces, casi que podríamos decir que no tiene tanto problema. Sin embargo, alcanza a ver aquí un abultamiento considerable en el sector transversal, aquí justamente en la parte de la arcada, aquí a nivel más o menos apical de lo que vienen siendo los molares, y acá se ve un poco menor. Ese pequeño abultamiento que tenemos acá también como presencia clínica significa evidentemente que los dientes están tocando la puerta, y cuando abrimos, pues resulta que justamente esa imagen en la que estábamos presentes en la radiografía, están los tres dientes prácticamente queriendo erupcionar al mismo tiempo. Esto es cuando tenemos que tomar justamente la decisión. ¿Qué hacemos? Quitamos un premolar, dejamos el canino, la transposición justamente ya está presente en boca, y entonces, ¿qué es lo que mejor nos conviene? Bueno, tomando en consideración como definición específicamente de lo que es la transposición dental, considerémoslo como una anomalía justamente en lo que es el orden y la posición, justamente también hablando específicamente de la cronología de eruptiva al momento que los dientes van haciendo presencia. ¿Por qué se vuelve interesante este tema? Bueno, pues porque son muchas variables a controlar. Si nos ponemos a pensar que los dientes, primeramente los maxilares, por ejemplo, tienen un tamaño ahorita y es el mismo tamaño que van a tener todo el tiempo y van a alojar a los dientes de cierto tamaño, pues no habría mucho pierde, porque es como meter eh, los dientes en una cajita, que esa caja ya tiene un tamaño específico, y entonces nada más los acomodamos bien. Y el diente que no ocupa en la cajita, pues lo dejamos afuera, es decir, lo extraemos y se acabaría el problema. Sabemos que no es así. Los dientes, cuando están erupcionando, pues están erupcionando en un hueso que es netamente temprano en su expresión, tanto de longitud de arco como transversal. Así que el maxilar es pequeño y los dientes justamente ya tienen su tamaño del cual van a permanecer durante toda la vida. Así que están erupcionando dientes grandes o de un tamaño real, por decirlo así, en maxilares o cajitas pequeñas. Otra de las desventajas que nos puede generar esto de las variables es justamente el tamaño dental, que sabemos que se maneja por parte de herencia y varias otras cosas, como es
también las diferenciaciones en sexo, la cronología eruptiva, el patrón cronológico o presencia dental en cada paciente, cómo erupcionan los dientes en mujeres, cómo erupcionan en hombres. Así que ya juntando todas las variables, de repente que es de una manera sencilla encontrarnos también, o frecuente encontrarnos una transposición dental. Si contamos algunos de los factores de los que estábamos hablando, que tenemos que tomar en cuenta para la presencia de este tipo de problemas, es, por ejemplo, dice ahí el número y presencia dental. ¿Cuántos dientes están presentes? ¿Cuántas veces no encontramos algunos dientes de más, ¿no? O algunos dientes de menos incluso? Entonces, cuando encontramos dientes de más, a veces no entran. Efectivamente, si son supernumerarios o lo que sea, bueno, pues hay que entrar por la parte quirúrgica para que estos dientes también no cambien las vías de erupción. Cuando el diente no está presente, es decir, cuando tenemos algún tipo de agenesia dental, tenemos que pensar en que también va a haber atresia maxilar. Esto significa que va a haber cierta depresión y que al estar menos dientes presentes en los maxilares, también va a haber menos desarrollo, principalmente unilateral o expresión transversal de los arcos. Otro factor que dice la maduración dental. De igual manera, cuántas veces no escuchamos a nuestros pacientes o llegan la mamá del hermanito que estamos tratando y dice, doctor, ¿puede revisar rapidito a mi hijita, no sé, Laurita? Sí, sí, claro, pásale. Los dientes, sonríe y le dices, ah, pues se ven más bien. Y uno está muy acostumbrado a calcular la edad cronológica del paciente conforme ve los dientes del caso. Entonces le dice, tú tienes más o menos unos 8 o 9 años, ¿no? Y dice la niña, no, doctor, yo ya tengo 12 años, por ejemplo. Entonces te quedas así como de que, bueno, ¿qué te pasó a ti? La mamá dice, sí, doctor, es que se ha atrasado y mi otra niña, un ejemplo de erupción, ganó la primera medalla de la erupción dental y todo, y pues la ahorita nomás se la está chupando la bruja, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que le está pasando? A veces hay promedios de tiempos en los que nosotros esperamos los dientes, hay tablas en las que esperamos el diente cuando hace su presencia, pero también habría que tomar en consideración la maduración dental. Cuando esta maduración dental va, como es un procedimiento netamente hístico, hereditario y supeditado a las funciones, a la función oral, entonces también es complejo determinar el momento específico de la maduración dental. Tendríamos que estarlo observando radiográficamente. Hay diferencias también en género, como yo les comentaba. Este tipo de anomalías se presenta más en el sexo femenino que en el sexo masculino. Y también la anomalía se podría llegar a presentar porque la secuencia de erupción no es la que normalmente estamos esperando. Sabemos que normalmente salen los primeros molares que les llamamos de los 6 años y de ahí empieza una corredera, principalmente entre lo que es de la arcada inferior a la arcada superior. Empiezan los centrales a los 7 años, 8 años laterales, 9 años caninos. En ese sentido, más o menos se van presentando en la arcada inferior, pero de una sincronía intercaladas se van presentando los dientes superiores, es decir, primero centrales superiores, luego laterales inferiores y a su vez centrales superiores. Esta forma en la que van erupcionando, nosotros vamos a estar esperando los dientes, que conocemos todos esa secuencia y todo, pero muchas veces cambia. A veces en la arcada superior se presentan primero los dos premolares y al final el canino, los, y ya si, si nuestros pacientes por algún motivo perdieron algún diente temporal y estaban a una etapa de maduración en la que hubo una risoclasia fisiológica un poco acelerada, a lo mejor un diente de los permanentes va
a erupcionar primero de un lado que de otro lado, es decir, la propia función te va pidiendo que el diente vaya bajando. Así que dentro de nuestro diagnóstico tendríamos que estar nosotros súper presentes para ver cómo se presenta ese patrón de erupción. Y les tengo una noticia, es completamente diferente de repente en cada paciente y luego diferente en cada maxilar, y para mejorar la noticia es independiente de repente en cada hemiarcada del paciente. Esto nos hace mucho más complejo el problema, porque muchas veces tenemos el leeway space de un lado y del otro lado tenemos solamente el leeway space, y abajo a lo mejor ya se perdió el anclaje porque se perdieron algunos dientitos. Y entonces lo que nosotros tenemos que tener como objetivo en nuestros tratamientos de ortodoncia a esta es dar una simetría tanto sagital como transversal a los molares. Por ejemplo, se mesializó unos 5 o 7 milímetros de un lado y nosotros seguimos viendo los dientes anteriores, pues cuando quiera salir el canino, simplemente en un arcada superior ya no alcanzó lugar en la fiesta. Importante pensar que en la guía de erupción también es muy importante identificarla. Dice, por ejemplo, Samir Bishara en su libro, de un estudio que hizo longitudinal de la presencia de los caninos, porque ahorita me estoy recordando eso, decía que si nosotros somos capaces también de identificar cómo vienen los dientes, es decir, en la dirección, será muy fácil también identificar una anomalía en la cronología o presencia dental, en este caso una transposición dental. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos identificar como ortodoncistas de primera instancia? Es, además de conocer crecimiento de los maxilares y todo esto, saber primeramente cómo es la vía eruptiva normal de los dientes para poder identificar una guía anormal. Y entonces sí pensar en si entramos o no entramos. Hablábamos del tamaño de dientes. El tamaño de dientes, efectivamente, yo les decía que como hacen presencia en un maxilar que está creciendo, pues de repente se nos complica el acomodarlos. Pero esto no nada más es así, sino que los dientes pueden tener ese tamaño, y ese tamaño ya viene como por de fábrica. Si por herencia agarró la carita y los maxilares el paciente por el lado de la mamá, por ejemplo, pues entonces, y le agarró los dientes por el lado del papá en tamaños y todo, de repente no hay una congruencia entre maxilares y dientes y se tienen que llegar a perder. Y es que podría ser una de las indicaciones de una extracción ya netamente al diagnóstico ortodóntico, ¿no? Pero bueno, hablando de que si agarró de repente los genes de la mamá o del papá, bueno, si viene un poquito feito el niño, dientotes y todo, siempre sabemos que termina siendo culpa de la genética de la familia del papá. Siempre le echan la culpa al papá. Entonces, aquí, por ejemplo, en el tamaño dice aquí, los cambios del arco dental, ¿no? En relación a la edad. Esto, ¿saben? Esto es bien interesante porque los maxilares tienen un ritmo de crecimiento tanto primario como secundario, y después como un crecimiento propio de la erupción dental. Muchas veces, que es lo que de repente les falla a muchos operadores al diagnóstico, es que están viendo dientes en primera dentición o en dentición mixta, los dientes están muy apiñados, y de repente observan y creen que no van a entrar los dientes y empiezan a quitar dientes primarios, es decir, hacer una extracción seriada, apenas están esperando al premolar y apenas va asomando un ojo el premolar y ya se lo echaron también. O lo quitan por parte de una enucleación. Recordemos que la presencia dental es la que nos da la última fase de crecimiento. Hay un estudio también que hicieron aquí en Nashville, sí recuerdo, que es de Richardson y ¿cómo se llama el autor? Estos autores hablan de lo que es, lo publican en los 60, imagínense, de cuál es el comportamiento de los maxilares a la presencia dental. Y es súper interesante entender la ganancia transversal que dan justamente los caninos en la presencia del arco dental cuando erupciona. Muchas veces salen
en su prooclusión y todo, y en su prooclusión a veces decimos hay que quitar dientes. Y no es así, a veces de repente entonces la arcada se acomoda en relación al tamaño o a la longitud intercanina presente. Esto quiere decir que el canino va a ser un factor preponderante para hablar de la presencia transversal o de la dimensión transversal de los arcos. A su vez, la longitud de arco y la dimensión transversal va a tener un acortamiento conforme la edad en etapa prepuberal, pero inmediatamente en la pospuberal existe un nuevo ensanchamiento propio de los arcos, que a veces nosotros es cuando pensamos en que un sistema, por ejemplo, nos llegó a hacer el milagro de no quitar dientes en X el número de pacientes. Habrá que pensar en el diagnóstico y entonces si el paciente es netamente pospuberal y es varón y tiene los dientes y erupcionaron los caninos, de repente dices, wow, ¿qué es lo que pasó? No, pues que todo eso es parte del crecimiento. Así que tenemos que saberlo para no acreditar tampoco mucho o hacer responsabilidad a ninguna parte ni del operador ni del propio sistema. Y lo que yo les estaba comentando, tanto el crecimiento como la acción muscular es importantísima. Difícilmente van a ver que los dientes erupcionan a una velocidad impresionantemente rápida en un paciente braquicefálico, por ejemplo. El patrón craneomuscular de un paciente es netamente preponderante para saber en qué momento van a erupcionar esos dientes y bajo qué niveles, y además les tengo otra noticia, la velocidad de erupción también tendrá que ver con la presencia muscular. ¿Cuántas veces no vemos también lo que estábamos diciendo y finalmente la parte de los músculos? Los músculos son súper importantes. Súper importantes. Cuando los caninos, por ejemplo, van erupcionando, van a ampliar los arcos, van a pedir permisito hacia el sector de los laterales y van a empujar un poco el sector anterior. Y quizá puedan llegar a proinclinar, pero si existe una cortina labial muy fuerte, pues no van a proinclinar nada, sino se va a traducir como un apiñamiento dental. Entonces, si tenemos muy claro cómo se forman las arcadas, repito, primeramente sin ortodoncia, nos será mucho más fácil identificar algún tipo de problemática que debamos llevar a cabo. Hablábamos de la erupción. La erupción tiene un promedio, esta tabla de repente me gusta mostrarla, que la publica Hugo Stockfish, y dice, bueno, los dientes pueden tener más o menos un promedio, que es el círculo rojo, de erupción. Van a estar más o menos entre los 6, casi 7 años, los centrales inferiores, los centrales superiores. Vean cómo van intercalándose entre la arcada superior y la arcada inferior. Sabemos más o menos que tendremos un promedio de una desviación estándar más o menos de un año, 1.2 meses de año entre la cronología eruptiva entre un diente y otro. Sin embargo, de repente hay que pensar en que si estos parámetros se exceden, podríamos estar en una situación ya acercándonos a la patología o que quizá nosotros tengamos que intervenir. Pero tomando en cuenta que el patrón muscular, por ejemplo, de cada paciente es lo que nos va a llevar a cabo a decidir específicamente si entramos o no entramos. ¿Cuántas veces también tienen la duda o la preferencia, dicen algunos operadores, que a mí, yo no soy muy partidario de desgastar dientes interproximales porque la arcada se hace más pequeña, la longitud de arco se puede hacer más pequeña, etcétera, etcétera. Yo espero a que se caigan o de plano los extraigo, ¿no? Bueno, es que aquí no es de gustos, aquí no es de que a mí me gusta desgastar y a otros no les gusta desgastar. Eso yo soy enemigo y todos aquellos que han tomado clases, cursos conmigo saben que soy muy enemigo de hablar sin ningún fundamento. Es decir, yo no puedo decir nada más, a mí sí me gusta hacerle desgastes y yo con una fresita los desgasto y ya va entrando, se va desapiñando, etcétera, etcétera. Hay que pensar primeramente en la maduración, en el grado de maduración que tiene el diente.
Si ya estás viendo la patología encima, que eso también responde a una de las preguntas más frecuentes en el consultorio, doctor, ¿cuándo es el momento ideal para ponerle brackets a un niño? Pues no es ni a los 10 años, ni a los 7 años, ni a los 2 años. O sea, el punto es, nosotros no tenemos una edad cronológica específica, sino tenemos una maduración dental y una sincronía de la erupción al momento de entrar. Si nosotros estamos viendo alguna anomalía en ese sentido, tenemos que entrar, porque resulta que, por ejemplo, las radiografías que les mostraba al inicio están con gran problema, pero resulta que tú ves la maduración dental y todavía los muy pobres en su formación. Pues, ¿qué es? Entonces, si falta espacio en el arco, es muy justificado hacer espacios interproximales, todavía está muy pobre. Si la maduración ya está muy avanzada, pues entonces, ¿para qué haces el desgaste? Mejor desgástalo de mesial a distal con un puntito de anestesia y dale el diente, las cenizas del diente en un ratoncito, porque era momento de perderlo. Aquí, por ejemplo, les muestro nuestra tabla que se publica en los 60. Imagínense, y de ahí que me gusta invitarlos de repente a la lectura. Pero lean los journals de los 60, de los 70, vean, están llenos de verdad de tanto aporte científico. Lamentablemente hoy, como todo, ha cambiado la situación y hoy hay también otros filtros para publicar artículos que a lo mejor no son los más académicos posibles, pero ese no es el punto. El punto es que en los 60 se publicó esto y sigue siendo nuestro marcador golden para identificar si la maduración de un diente está desde que está en una cripta ausente hasta que poco a poco se va formando la cripta coronal y de repente se van formando la raíz y todo. Fíjense cómo de repente nuestra intervención está entre el estadio 7, por ejemplo, y el 9. Sin embargo, nosotros una vez en el estadio 6, que tenemos una corona completa y ya la vemos que no está agarrando buena dirección de erupción, necesitamos ver la etiología, ya podemos entrar desde estas etapas y estoy hablando prácticamente cuando vienen de repente los mismos 6 años entrando cronológicamente en el caso. Así que podemos empezar un caso tan temprano como su patología o su disrupción de erupción, maduración y todo lo que hemos hablado esté presente. Entonces, yo les estaba comentando cuántas veces llega el paciente con su espacio en centrales que nosotros sabemos, incluso hasta en los laterales, de repente, distribuido ese espacio. Y el paciente, bueno, los papás de los pacientes llegan inquietos a ver si le podemos cerrar ese espacio. Sabemos que esto es transicional y es parte del desarrollo propio de la dentición. ¿Cuántas veces no el operador está obstinado en cerrar ese espacio y lo único que estás haciendo es hacer una convergencia coronal y una divergencia radicular que podría generar cierto daño o cierta entrevista a los dientes, principalmente laterales o a los cáninos? Si nosotros tomamos en consideración que en un patrón de una vía eruptiva, es decir, la guía de erupción de un cánino, viene principalmente con cierta inclinación horizontal y al llegar justamente al sector medio anterior, en ese momento empiezan a tener una presencia de descenso. Esto va a ir paulatinamente cerrando los espacios coronales, porque la presencia coronal entre lo que es un hueso que está también por desarrollarse nos ayuda justamente a que los dientes vayan cerrando progresivamente y esto sin ningún procedimiento de ortodoncia. Hablábamos de la frecuencia, ¿qué tan frecuente es? De acuerdo a estudios de frecuencia de Peck and Peck, por ejemplo, en los 90 publicaron que una transposición dental está muy relacionada con un alto porcentaje, principalmente en los maxilares, haciendo la diferenciación en el maxilar superior. Es decir, vamos a encontrar mucho más frecuentemente ese problema de transposición en el maxilar superior que en la mandíbula. Y también lo vamos a encontrar más en mujeres que hombres, lo habíamos mencionado. Este estudio también tiene algo muy valioso que es la clasificación. No nada más fue un estudio de frecuencia en un informe general, sino
también por la especificidad de que es mucho más frecuente encontrar que un canino invada el lugar de los premolares, es decir, que el premolar esté en el lugar del canino y el canino en el lugar del premolar. Como número 2, tenemos que es bien frecuente encontrar al lateral, por ejemplo, al canino en lugar del lateral. Es decir, que se pasa de lleno en la vía eruptiva y de repente ya está queriendo hacer presencia en el lateral. Esto es relativamente frecuente. Muchas veces el canino agarra y empieza a pendular a nivel del primer molar. Así te quedas así de que te cae. Es neta que está erupcionando ahí. ¿Por qué? Bueno, pues porque el grado de maduración, cuando el canino va pasando en sentido horizontal y la maduración del primer molar está en su término, a veces gana la maduración en estadio de presencia radicular de lo que es el diente, el primer molar, y entonces ya le tapa el camino horizontal de la vía eruptiva al canino, y el canino entonces ahí pendula. Recuerden que eso es por una situación ística que se llama transducción a nivel celular, empieza a haber una transducción celular en lo que es el folículo dental, y entonces el diente empieza a pensar que ahí tiene que hacer el giro de descenso, y entonces desciende en el lugar del primer molar superior. Esto afortunadamente es menos frecuente, igual que un lateral cambie el lugar de un central. ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, pues porque el paciente se da algún golpe. ¿Cuántas veces no? Todos los niños a cierta edad van aterrizando en todos los lugares, en el sillón, en la mesa, y todos los días, ay, ya te volviste a pegar. Es lo que decimos la mamá o el papá, ¿no? Ay, ya te volviste a pegar. No, sí, pero no, como son de hule los niños, no pasa nada. Y sí, efectivamente, nada más ahí medio lloró tantito y todo, porque como es muy valiente, no pasó nada. Ese golpe a lo mejor genera cierta intrusión en los dientes, y habría que hablar un poco de lo que es los traumatismos dentales a esa edad, y esto puede generar una intrusión de un central, y entonces puede invitar al lateral, por ejemplo, a descender antes. O esto hablo específicamente en la primera dentición. Esos traumatismos hay que cuidarlos mucho. También hoy, como están inventando estos caretas para el COVID, a lo mejor sería bueno también inventar un casco de protector entre los 3 y 5 años de edad, que dicen que es mucho peor esas edades. Bueno, y que a lo mejor el canino puede llegar a invadir el lugar, no nada más del central, sino del lateral, es decir, estar en una posición de grado 3 en sentido sagital, y entonces pueda querer descender a nivel de los centrales. Y a veces se lleva a los dientes anteriores, o a veces los respeta, dependiendo del entendimiento que hayan tenido en esa entrevista. Si esto lo podemos graficar, vamos a darnos cuenta que el 71% de nuestros pacientes van a tener ese tipo de transposición, es decir, canino premolar, y el 20%, que es del que estábamos hablando, ese 20% es el que lo tiene en eso. Tengo un artículo publicado en el 2015 acerca de los 10 principales elementos del manejo de este tipo de anomalías, por si lo quieren también consultar. Pues miren, de repente llega entonces el paciente. ¿Qué es lo que podemos hacer con la presencia? Fíjense qué curioso, el paciente llega con la inquietud de el canino superior derecho, que aún no se le acomoda, etcétera, etcétera. Pero ahí empezamos a identificar si la edad cronológica no tiene congruencia con la edad dental, que es lo que tenemos que nosotros evaluar. Si el diente primario todavía sigue presente a cierta edad cronológica y maduración dental, lo más probable es que sea una anomalía que también se le conoce como retención de dientes temporales, retención prolongada de dientes de la primera dentición, y esto nos puede estar generando también una posición inadecuada del diente. Al momento de nosotros ver, pues bueno, realmente tiene ese canino ahí, no invadió al lateral, está en una subproclusión, está el temporal puesto acá, y entonces lo vamos a ver al diagnóstico. Vemos que tiene una clase 1, tenía un buen perfil, tenía una simetría correcta el paciente, no
no se le ve algún otro tipo de problemática. Van entrando los dientes, ya está en sus últimas fases de erupción, en la que están haciendo presencia los caninos superiores. Uno pues está completamente fuera de lugar, y entonces acá podemos observar que tiene radiográficamente, no era tanto el problema del canino que estaba en su proclusión, sino que miren esa convergencia coronal que ya tiene y la presencia justamente del canino entre los dos dientes. Es bueno comentarles que si nosotros estamos bajo un estadio 6-7, probablemente podemos hacer un procedimiento de quitar a ese diente de las raíces y corregir la transposición de forma elevada, que quiere decir que el canino todavía está arriba, lo podemos corregir por medio de una cirugía vista, por ejemplo, quitarlo y todo. No quiere decir que hagamos tratamientos altruistas. Mientras más esté el estadio 9 y 10, por ejemplo, de los incisivos, quiere decir que el canino ya está más abajo. La verdad es que muchos problemas más grandes vas a tener queriendo corregir esa transposición, de tal suerte que es mejor dejar la transposición firme, así como está. Si observamos el perfil de la paciente y las características faciales del caso, podemos darnos cuenta que es un paciente pues sagitalmente estable, que tiene un crecimiento bueno, que tiene buen perfil, y que quizá no estemos planeando en que se pierdan dientes, pero ¿cómo se va a manejar esa transposición? Bueno, importantísimo, porque si los dientes, si el diente que está traspuesto está por vestibular o por palatino, eso nos va a determinar qué torque vamos a utilizar, porque el torque es preponderante. Si nosotros elegimos un torque elevado y el diente está por paladar, por ejemplo, pues está fatal, porque en cuanto empecemos a generar momentos de torque, nosotros mismos empujamos a las raíces a contactar con esos dientes traspuestos. Entonces, aquí es importante mencionar que o no elijas torques variables, es decir, se colocan torques estándar, o cuidar siempre el calibre de los arcos y no estar pensando o que nos dé cosquilleo porque de repente ya metemos el 14-25, ya metemos el 18-25, ya lo metemos, y mientras más inquietud tengamos sobre eso y el diente no esté presente en boca, empezamos a jugar con torques de manera temprana. Así es que también habría que considerar el tipo de torque y en qué momento se va a hacer uso de él. Hablábamos de una de las grandes ventajas del autoligado pasivo, y es, por ejemplo, el descender o el poder descender un diente quita el temporal, poder ejercerle presión y hacia atrás. En primer lugar, para que ocupe el lugar del canino sin que se pierda anclaje. ¿Cuántas veces no pensamos, si le quitamos esos dientes, que los premolares pues nos ganen la partida, y entonces el canino cuando despierte y diga, oh, quiero ser invitado a distal, se quede, oh, ¿quién ocupó mi lugar? Y entonces están los premolares ahí, y el molar se empieza a ir a una clase 2, es decir, se pierde anclaje. Primera ventaja, que el arco va a correr libremente hacia el sector posterior y el canino puede descender y tomar lugar sin necesidad de elásticos, por ejemplo, o sin necesidad incluso de la aparatología inferior, como lo están viendo ahí. Estos dientes, que son los dientes contiguos, no van a tener o no van a sufrir momentos de intrusión ni convergencia coronal por el bowing formado en el arco al momento de ir con el arco por el canino para su descenso. Esto significa que el plano de oclusión difícilmente se cambia utilizando un bracket de autoligado pasivo, y hago la aclaración de porque si utilizamos un autoligado activo tendríamos otras consecuencias. Es decir, mientras más inclinado esté un diente y si es activa la ligadura, también puede tener esos efectos y se empieza a comportar como un bracket de ligadura convencional. Hay que entender el funcionamiento de cada bracket para poderle sacar el partido o el jugo. Si nosotros checamos cómo se puede nivelar un diente propiamente, lo que se está haciendo aquí es que se quitan los obstáculos que le están interfiriendo al diente, y además apoyados en que el diente va a bajar con todo y arco
y el arco va a deslizarse de una manera libre hacia el sector posterior, ese diente se va a acomodar, repito, sin la necesidad de ningún elástico, ni temprano, ni tarde, ni nada. El diente entra porque tiene las características y la facilidad biomecánica para entrar en esa parte. Importante reconocer eso. Si nosotros lo vemos por un lado, en un aspecto oclusal, aquí podríamos pensar entonces que los premolares pueden llegar y ocupar un poco ahí porque el lateral al momento de pedir o de mandar ese giro, entonces se puedan proinclinar más fácil los dientes que en vez de que el canino vaya hacia atrás. Es un comportamiento propio de la nivelación de un bracket de Damon o un bracket de autoligado pasivo, por ejemplo. Si nosotros contemplamos esto y vamos a hacer franca la transposición, bueno, entonces yo decido que mejor el canino se quede en lugar del lateral y el lateral lo voy a pasar al lugar del canino. Importante también que esta es otra de las ventajas o otro tip clínico que se podría hacer uso cuando estás utilizando el bracket de autoligado pasivo, el bracket de Damon, es que cuando colocas tu open coil, por ejemplo, tú puedes decidir hacia dónde quieres que se vayan los dientes, evitando, por ejemplo, la necesidad de colocar estos famosos topecitos Gurring que de repente utilizan mucho mis alumnos en la universidad. Lo puedes quitar. ¿Por qué? Porque pueden colocar donde ustedes quieren que se detenga el movimiento, lo pueden ligar convencionalmente al bracket y entonces pueden hacer una cosa que se llama fricción selectiva y en ese momento se detiene el movimiento del central en este caso, por ejemplo, y solamente manda al canino independientemente del anclaje natural propio del diente a un comparativo netamente clínico en presiones de diente a diente, origen-destino, de cómo estamos colocando el open coil. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que la línea media que tenía cierta desviación va a quedar exactamente igual si nosotros partimos en este ejemplo de una línea media y está el central ahí y nosotros colocamos fricción selectiva, es decir, colocamos primeramente un open coil que va del central a lateral. Sabemos que normalmente el open coil va a tener una acción hacia distal y otra acción va a tenerla hacia distal. Esto va a cambiar en el momento en el que colocamos una tona y hacemos el selective friction y entonces en ese momento se borra la presión hacia mesial y ahora el resorte solamente trabaja hacia distal. Y de esa manera podemos hacer el espacio justamente hacia donde queremos, no hacer movimientos de round trips o de ida y vuelta al momento de que se mete otra vez el central hacia la línea media, entonces ahora hay que regresarlo y etcétera, etcétera. Así que esto es también bueno saberlo para que lo aprovechemos. De esa manera, viendo que el lateral ya tiene, y vean ahí cómo se nota una convergencia literal de los dientes entre sí, es porque ya el canino está demasiado abajo. Ya el querer meter el canino ese a su lugar, de verdad que es una cosa altruista. Si los dientes tenían una raíz buena, pues nosotros ya no se las vamos a dejar afuera. Además, otra cosa importante es la facilidad con la que los dientes van a llevar a cabo y al final va a quedar un lateral en el lugar del canino y nosotros podemos responsabilizar la protección que sea en grupo unio bilateral para dejarle responsabilidad compartida en la oclusión a ese diente. Una vez que tenemos el espacio, también podemos hacer uso de las bondades del bracket en cuestiones de deslizamiento y todo. Aquí lo aproximamos al arco y entonces podemos hacer un descenso mucho más organizado y le podemos ir dando un poquito de denticure a lo que es el canino y así lo volvemos un poquito más lateral y todo, y también desgastar un poquito al lateral, elevarlo de oclusión y todo para que se disfrace un poquito más agradable. Muchas veces terminas en prótesis, eso es específicamente tanto el presupuesto del paciente y las decisiones de cada operador. Sin embargo,
aquí lo que les puedo mencionar es, ¿cuántas veces no vemos un canino aquí, por ejemplo, que va saliendo y le pegamos el aditamento? Todos juramos que es justamente la cara vestibular del caso. Y cuando ya de repente va saliendo más y todo, te diste cuenta que a lo mejor pusiste el aditamento, el botón o el bracket y todo en la espalda, en el riñón, en la cintura del canino. Y la realidad es que se lo pones donde ves al diente. Y hasta que sale, entonces te das cuenta de cómo lo puedes enderezar. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar un arco que le estoy colocando vertical y el bracket con el vertical acomoda de primero y de segundo orden, es decir, estaba rotado el diente y estaba muy tipeado, y a su vez podemos ejercer la presión y irlo invitando a la arcada de forma tridimensional. En vez de solamente jalarlo hacia un lado, entonces corriges el tipping, corriges la rotación del caso, pues ya lo vuelves un poquito más lateral. Aquí lo tenemos ya de término al tratamiento para que vean cómo fue el término, y ya podemos disfrazar un poquito lo que es esa transposición dental. En lugar del lateral está el canino y en el otro. Es bueno siempre comentarles que es normal ver estos distas radiculares en la zona donde hubo la transposición. ¿Por qué? Porque cuando el diente invade un lugar y otro, entonces tenemos que de repente la raíz choca, incluido cuando choca en las bases apicales o en las corticales de los maxilares, la raíz agarra un dista. Así que es bueno tener en cuenta que siempre que bajamos un diente incluido, debe de traer casi también incluido un dista, que es muy frecuente de hacerlo. Si vemos la sobreposición de trazos aquí, bueno, es un paciente que no tuvo problemas de pérdida dental, no hay pérdidas de anclaje y todo. El comparativo de inicio y de término, los perfiles sin mayor problema, el inicio y el término, ¿no? Que de repente al final pues queda un poquito ahí el disfraz, ¿no? Y de acuerdo a la anatomía los tú tuviste, bueno, pues podemos identificar si es necesario el paciente, si se puede realizar alguna prótesis o alguna restauración protésica en el caso. Ahí falta un poco de descenso y de repente la arcada superior y la arcada inferior, y vamos a ver de repente también el mecánico, si se están dando solamente un arco redondo de cobre, níquel, titanio, 14, y de repente utilicé ya un 18-25 y tantanos, es decir, lo que yo les hablaba de la secuencia de arcos, muchas veces no es necesaria. ¿Qué tan estable es esto? Siempre me preguntan, doctor, ¿y qué tan estable es que haya dejado un lateral y trabajando como obrero en el lugar de un canino, y el canino disfrutando como si estuviera en la playa en el lugar del lateral, etcétera, etcétera? Bueno, si nosotros hacemos balances de distribución oclusal, en cualquier caso, como se debe de hacer en todos, y máxime en un caso como este, bueno, podemos observar la proyección del incisivo después de 6 años. Vean qué estable es posterior a los 6 años de tratamiento. Ahí tenemos los perfiles justamente después de 6 años de tratamiento. Ahí tenemos los perfiles de término y la estabilidad que se ha llegado a tener después de 6 años sin retenedores fijos, por ejemplo, que no utilizo yo frecuentemente eso. Ahí tienen cómo quedó el tratamiento, y les estaba comentando de otro caso clínico que les quería mostrar del comportamiento y la invasión de los dientes en una secuencia de cronología de erupción, pues no la mejor. Tenemos aquí, por ejemplo, un paciente que tiene un buen perfil, tiene armonía facial, más o menos, tiene una sonrisa un poco tímida, tiene la forma de arco o más comprimida, tiene también
lo que le inquietaba justamente a los papás, es lo que les digo, que tiene una especie como de bola en el lateral, tiene los dientes, los caninos, ¿no? Los tiene ahí presentes todavía, tiene cierta proinclinación. Si observamos la proinclinación del lateral de repente y observamos la inclinación de los otros dientes, no es normal esa proinclinación de repente bajo los parámetros musculares que tiene el caso. Así que habría que estar iniciando la sospecha de que un diente podría estar en la parte posterior y puede ser un supernumerario también, pero no hemos visto ni siquiera la radiografía. Ahí está la proinclinación que yo les estoy comentando. Quiere decir que no ha pendulado, del otro lado ya penduló un poco, que es donde está haciendo la presencia por paladar, pero ese otro canino horizontal quiere decir que también puede llegar a entrevistar al central. Entonces, o ya lo entrevistó. Ahí en la radiografía no vemos, ¿no? Hoy por hoy ya saben que la tomografía y el cone beam y todo eso casi nos deja ver hasta los chismes del paciente, ¿no? O sea, lo ves, oh sí, mira, estaba entrevistando el lateral canino y todo, y el canino, etcétera, etcétera, ¿no? Si observamos, por ejemplo, ya la presencia de los centrales y los laterales que no se ven bien en la radiografía, no sabemos si puede estar sobrepuesta la imagen del canino y ese canino ya lo vemos ahí y el otro canino medio horizontal así y su raíz, como les digo, con un cierto dista, quizá un acortamiento radicular ahí raro porque el canino quiere pendular y está topando con la cortical superior del maxilar. Entonces, si vemos esto y observamos sus parámetros cefalométricos, podemos darnos cuenta que tiene un buen perfil el caso, que tiene cierta proinclinación que es un poco vertical, nada que tampoco es un paciente clase 1 molar bilateral. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, de acuerdo a las proyecciones radiográficas y todo eso, empezamos el caso en la arcada inferior. Es bueno recomendarles no tocar ahorita los centrales principalmente, no tocar los laterales que estaban invadidos y por medio quirúrgico, pues ver o identificar por medio tomográfico la presencia exactamente donde están los dientes para ver qué mecanismo o qué biomecánica vamos a usar. Bueno, al abrirlo quirúrgicamente, aquí un paciente que operó mi cirujano, que es Juan José Trujillo, que es mi amigo y que cuando me enseña el caso, dice, mira, pues mira, Ricardo, mira cómo están estos dientes. Está ahí, me dice, yo creo que el lateral pues ya no tiene gran pronóstico y todo, y ya se movía en cuanto entró a abrir, pues nos dimos cuenta que los laterales estaban perfectamente perdidos y entonces la transposición estaba franca, colocamos unos brackets, a mí me gusta colocar los brackets de Weg para traccionar dientes, es un bracket muy versátil, y entonces miren la raíz que tenían los laterales prácticamente estaban ya, creo que tenían hasta mejor raíz los caninos de primera dentición, se volaron caninos de primera dentición, laterales, y vamos entonces ahora por los centrales. Importante, ¿no? Empezar a considerar cosas que yo les había comentado. No meter torques elevados en la arcada. Hago énfasis en esto porque de repente ven la tablita y dicen, ok, es que yo compro unos brackets de Damon y dice que en los casos, entonces no es bueno manejarse como tablas ni como recetas ni como nada, sino manejarse como ortodoncistas y aprovechar lo que trae el bracket, pero para darle beneficio a la maloclusión que tú estás tratando. Aquí lo ideal es ni siquiera ponerle ni torques ni nada a los centrales, porque los centrales tenían también cierta movilidad y tenían las raíces cortas. Resulta que sí había llegado a tocar los caninos esos centrales. Vamos descendiendo a los laterales, a los caninos en lugar de los laterales, y de una buena vez van bajando y le vamos dando una entrevista con Denticure, ahí inspirados a que se vayan volviendo un poco laterales, que vayan entendiendo cómo va la vaina. Si tú vas a ser lateral, entonces de una vez vete viendo como lateral. Aquí el problema va a ser decidir, ok, los caninos van a entrar en
lugar de los laterales. ¿Pero qué decidimos? ¿Qué hacemos? Reabrimos un lugar para colocar porque el paciente es clase 1 bilateral molar, podemos reabrir un espacio para colocar un par de implantes en los caninos y dejarlo con prótesis, ¿no? Terminas, muestras un caso, todo con coronas, carillas y todo, pero ese paciente le podríamos dar seguimiento después de unos 10 años, por ejemplo, pues justamente tienen todas las ventajas de su prótesis linda, pero también todas las desventajas de el sellado, de que a lo mejor ya no quedó, de que hay que repetir, de que hay que repreparar, de que, etcétera, etcétera. Entonces, a mí en lo personal me gusta resolver lo más que puedo con los parámetros ortodóncicos. Y es por eso que ahorita van a observar que yo en el paciente decido mejor cerrar todos los espacios hacia mesial, y entonces va a ser un caso que se torna complejo porque hay que formar un anclaje en el sector anterior sin quererse apoyar tanto en los centrales y ahora mesializar los 8 milímetros de cada lado de un premolar y dejar a los molares en clase 2, iniciando normalmente en eso. Utilizo para eso un alambre australiano y abajo y de igual manera arriba, una vez que se termina de alinear, y bajo y trato de apoyarme en caninos para el cierre. Ahí estoy haciendo un cierre general entre los 6 dientes, ahora desde los premolares que giran ahora como caninos y todo el tiempo con arcos redondos, ¿no? Imagínense lo que habíamos hablado de la secuencia de arcos, ¿no? Que ahorita ya deberíamos de estar colocando, por ejemplo, un 14x25, etcétera, etcétera. O sea, hello, bye. Dejamos el arco redondo, esperamos a que se haga la exfoliación del E-space, tratamos de mantener y de acuerdo a la vertical empezamos a cerrar completamente los espacios hacia adelante acompañados con una buena guarnición de elásticos de clase 3 y cerrar todo hacia el frente, de tal suerte que va a tener que, al cerrarse todo hacia mesial, evidentemente va a haber más compresión en la arcada superior, tenemos que ir compensando con una expansión de los arcos, independiente del arco superior, independientemente del calibre de lo que estés utilizando. En este caso que yo estoy haciéndolo todo prácticamente con redondo, y de repente, si tú necesitas alguna mejoría o alguna presencia quizá de expresión de torque, a lo mejor al último del caso puedes ponerlo un par de citas, una o dos citas, a modo de que el arco rectangular pues no trabaje principalmente en los centrales. Si se dan cuenta todo el tiempo, arcos redondos, ya estoy cerrando de un lado, estoy cerrando del lado opuesto, corrigiendo lo que es prácticamente la línea media, vamos avanzando, seguimos al cierre, un par de citas con su arco 17-25 y entonces termina el tratamiento. Ahí tienen el perfil de término y cómo quedó ahora con la transposición netamente franca de lo que viene siendo caninos en lugar de laterales y los premolares en lugar de los caninos. Aquí hay que trabajar muchas veces en lo que es la expresión gingival. Ahí hay algunos trucos. Es bueno subir un poquito los brackets y los caninos, no sé si lo notaron, los agarro un poquito abajo y de repente subo un poco más el bracket a modo de causar más extrusión y más desgaste. Eso nos va a invitar a hacer más desgaste oclusal, pero nos queda mejor geometría gingival, es decir, la arquitectura gingival nos puede de repente denotar que el canino está en un lugar de lateral y el lateral en un lugar del canino. Porque acuérdense que de repente el cenit de los dientes sería high, low, high aquí, y nosotros para terminar un caso con mayor impacto tenemos que ir generando un poquito más de búsqueda en relación a eso, aunque podríamos también después detallar por medio de una gingivoplastía al término del caso. Quiero que observen las raíces ya después del tratamiento. Están exactamente igual con problemas como las tenía al inicio. Vean cómo tiene una resorción interesante lateral, que es donde estaba apoyado el canino, ¿no? Y vean lo que yo les comentaba, que es bien frecuente tener a los caninos o al diente que está incluido con un dista posterior. ¿Esto qué significa?
que antes de quitar los brackets, nosotros vamos a tener que jugar con dobleces de segundo orden o reposición de los brackets para quitar ahora los dientes de una entrevista con sus dientes contiguos. Y si se pasó o le faltó, entonces habría que antes de quitar los brackets, mejorar un poco. Si nos damos cuenta, vean cómo aquí los dientes igual se ven con esta resorción. Y en este tipo de pacientes es en los que a mí, en lo personal, sí por necesidad me gusta hacer un retenedor fijo, quizás seccionado, hacia los centrales laterales, en este caso apoyados en los caninos, que tienen muy buena retención ósea para que ayuden de alguna manera a los centrales a estar en boca. Aquí sí vemos, por ejemplo, la sobreposición de trazos en la general. Vemos que el perfil tuvo una mejoría milimétrica, pero aquí es donde podemos observar en la arcada superior la pérdida de anclaje contenida con el sector anterior superior. Ven cómo los dientes superiores no se movieron en inclinación en lo más mínimo y tenemos la pérdida de los 8 milímetros sin perder la vertical del caso ni modificación de los planos, del plano de oclusión en este tratamiento. Ahí observamos de inicio y de término el perfil, como habíamos mencionado, una pequeña mejoría, y esa no es netamente por la pérdida de dientes, sino por el comportamiento de inclinación y expresión del mentón al término del crecimiento en un paciente ya cuando quitamos los brackets prácticamente pospuberal tardío. Aquí tenemos la sonrisa, aquí tenemos el comparativo de inicio del lado derecho de una clase 1 a una clase 2 con los premolares ahora fungiendo prácticamente como caninos. ¿Qué es lo que pasó transversalmente en este paciente? Por ejemplo, en este paciente, si medimos la arcada superior, ¿no?, que tenía una distancia intercanina de 32, ¿por qué puede pasar a 34 midiendo en semejanza al premolar? ¿Por qué puede aumentar un poco la dimensión de los caninos? Ahí está justamente de lo que se hablaba en la discusión del estudio de Richardson y Brody, de lo que es la expresión del canino como tal, ¿no? Entra y después viene un reacomodo transversal del maxilar solo por la presencia dental. Entonces, eso es muy bueno y evidentemente también la compensación de estar expandiendo los arcos. Sin embargo, 8 milímetros al frente a nivel de premolares, ¿no? A nivel de premolares tiene cierta ganancia. Esa sí es compensación de la mecánica. Es así, porque recordemos que los maxilares tienen cierta depresión justamente puberal a la altura de los premolares en un crecimiento maxilar cuando los dientes tienen presencia. En los molares sí es muy pobre y les voy a explicar por qué, porque eso es justamente el comportamiento del crecimiento de los maxilares. La parte más ancha de las arcadas en sentido transversal es la distancia intermolar del primer molar. Al momento de llevarlos al frente, tanto, pues evidentemente tienen que agarrar cierta compresión de los arcos. Y ahí, fíjense, ahí podríamos atribuir, decimos, bueno, entonces, ¿por qué ahí no trabajó el sistema de Damon? ¿No? Como de repente me dicen mucho mis alumnas, doctores, que el sistema de Damon está expandiendo ahorita hasta la avenida Reforma, ¿no? Porque se le atribuye mucho eso. Creo que de repente hemos llegado a darle mucha responsabilidad de eso. Si los dientes, está la cortical expuesta y está limitando el paso justamente de los molares, que ya se inicializaron, difícilmente van a tener una expansión. Al contrario, tendrían una compresión como se está mostrando aquí en el caso. En la arcada inferior algo similar, 25 de 30 a 34, y en la arcada prácticamente los molares quedaron a la misma dimensión. ¿Por qué se presenta la compresión de los molares? Pues porque los molares inferiores no se movieron sagitalmente, siguen transversalmente en su misma dimensión, pero los superiores están como si hubiéramos medido la distancia interpremolar en la arcada inferior. La tabla de cambios transversales queda una suave compresión en el sector superior a causa de la mesialización posterior y en inferior pues una suave expansión, principalmente media posterior. Ahí tienen el comparativo
de cómo termina el tratamiento y también vamos a verla 5 años posteriores. La guía incisiva, pese a que trae su retenedor fijo, que no tenga contactos excéntricos, principalmente al momento de la protección de la guía incisiva, para que el paciente cuando haga lateralidades y todo, y esté fuera de céntrica y oclusión céntrica también, cuando esté fuera de oclusión céntrica, también no toque los laterales, bueno, en este caso los centrales, que son los que tienen los hallazgos de las raíces cortas. Ahí la tienen después de sus 7 años y justamente después de sus perfiles del comparativo de perfiles de inicio, término, 5 o 7 años post tratamiento. Bueno, aquí tienen el caso de término y como saben, yo siempre encantado de estar compartiendo con ustedes mis tropiezos clínicos, mis ventajas, mis todas cosas y mis tratamientos. Siempre me gusta mostrar tal cual pasó y qué ventajas se pueden obtener de los parámetros clínicos y de los brackets o del sistema que estamos utilizando. Y una hemorragia de placer siempre por estar con ustedes compartiendo todo esto. Por mi lado es todo. No sé si tengan alguna pregunta o si algún comentario, alguna inquietud. Muchas gracias.